Este pastel de avena y manzana es la opción deliciosa, nutritiva y saludable para satisfacer tus antojos de postre de manera equilibrada. En mi bowl tengo aquí listo lo que son 200 gramos de avena. Voy a agregarle 400 mililitros de leche. Lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar reposar por lo menos 10 minutos y así nuestra avena se suaviza. Mientras voy agregando en un bowl 2 huevos, batimos muy bien, le agrego 40 gramos de azúcar mascabado, 2 gramos de sal, 10 gramos de polvo de hornear y 4 gramos de canela en polvo. Mezcla muy bien. Ya nuestra avena suavizó, absorbió la leche. Ahora agregamos la mezcla anterior que hicimos a la avena. Mezclamos bien. Y necesitamos una manzana a la que vamos a cortar en cuadritos bien pequeñitos. Primero quitándole, claro, las semillas. Y de estas manzanas solo vamos a agregar la mitad a la mezcla. Ahora un tip muy importante. Estos son arándanos azules que tengo aquí, una taza. Yo los conseguí deshidratados. Si ese es su caso, para que su preparación esté mejor y más suave, hagan esto. Pónganlo mínimo 2 horas en agua y miren cómo duplicó el tamaño. Incluso se va a aprovechar mucho más en la receta. Ahora igual solo vamos a agregar la mitad de los arándanos a nuestra preparación. Tengo ya lista aquí mi cacerola para hornear, a la que le voy a poner papel para hornear. Entonces agregamos toda nuestra mezcla. Acomodamos bien. Y ahora sí, la otra mitad de lo que teníamos aquí de los arándanos lo vamos a poner por arriba. Y lo mismo con las manzanas que habíamos dejado para el final. Y ahora al horno por 40-50 minutos a 180 grados Celsius. Mira lo hermoso que ha quedado esto. Solamente vamos a esperar que enfríe por completo para desmontarlo. Vamos a ver el resultado. En cada bocado que vas a dar vas a tener un poco de las frutas que le agregamos. Y esa es la mejor parte cuando vamos a probar. Ya sea como un dulce capricho o como una opción de desayuno energizante, este pastel de avena y manzana te invita a deleitarte sin ningún remordimiento. Si te gustó, te invito a que le des like, compartas, te suscribas y otra vez nos vemos aquí en Joca's Kitchen.